Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que día a día nos acompañan para poder participar de este estudio de la justificación por la fe. En otras palabras, el justo vivirá por la fe. ¿Cómo podemos nosotros, seres humanos pecadores, con naturaleza pecaminosa, gracias al plan de salvación, cómo podemos llegar a ser justos, a ser santos, a tener la justicia de Cristo, a tener el amor de Dios, a tener la justicia de Cristo, que es el carácter de Cristo, y tener el Espíritu Santo, la sabiduría, la mente de Cristo? Ese es el objetivo de este estudio que estamos realizando día a día. Estamos ya en el estudio número 74 de esta serie de justificación por la fe. Estamos estudiando el mensaje que es paralelo a la justificación por la fe, que complementa al mensaje de la justicia por la fe. Es el mensaje a la iglesia de Laodicea. El testigo fiel y verdadero encuentra a los creyentes de este tiempo actual en un engaño, encuentra en tibieza espiritual, indiferente, en otras palabras, encuentra al cristianismo dormido, en otras palabras, o muerto espiritualmente, seco, como dice, sin vida, ¿no? Desesperado. Por eso el testigo fiel ofrece el oro afinado en fuego, que es el amor. Y estamos estudiando realmente qué es el amor humano y cuál es el amor divino que necesitamos. Hemos estudiado de que el ser humano nace sin el amor de Dios, nace con un amor humano, un amor egoísta que reemplazó Satanás en el corazón manchado por el pecado. Así que necesitamos brevemente recordar, necesitamos llegar a diferenciar claramente este asunto para hacernos un examen si nosotros necesitamos ese amor verdadero o es que ya tenemos. Nuevamente vamos a repetir ya la tercera vez un pequeño recuento a cómo es el amor humano. El amor egoísta es el yo, el ego que Satanás estableció en el corazón humano. En primer lugar, el amor humano es temporal. El amor humano se acaba, se termina. El amor humano solamente ama cuando está bien todo, pero cuando llega la oposición o el momento más difícil, desaparece el amor humano. El amor humano es el causante de la muerte. Son como las hojas que caen, se secan y se caen. Por eso los matrimonios no duran mucho, porque se casan con el amor humano solamente. Cuando la Biblia habla del amor divino, dice que ni las aguas lo anegarán. Ese es el amor de Dios. Así que entonces veamos las características del amor humano. Primero, que se acaba, es temporal, no es duradero. Segundo, que el amor humano con el que uno nace solo ama a los suyos, o sea, a su familia, ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a sus amigos, familiares o hasta hermanos capaz, nada más. Es el amor humano. Pero el amor divino no. El amor divino ama a todos en general. Cuando decimos a todos los buenos y a los malos, a los enemigos, a los feos, a los malos, a los miserables, a los pobres, a todos ama si uno tiene el amor humano, así como Cristo demostró su amor. El amor humano siempre se siente vacío. Y como se siente vacío, entonces ¿qué hace? Busca y ama para poder satisfacer, para poder solucionar ese vacío. Una pareja se forma por necesidad.
El joven necesita una señorita, la señorita necesita un esposo, entonces tiene que amar. Si uno quiere tener un amigo, ama a ese amigo y es su amigo. Hasta puede amar a hermanos también, hasta puede venir a la iglesia, ¿no? Siempre es para poder llenar el vacío que siente. Ese es el amor humano. Pero el amor divino no ama porque se siente vacío y quiere sacar provecho, sino el amor divino es algo natural. La naturaleza de Dios es amor, es como una planta de manzana siempre va a producir manzana, no necesita esforzarse o no necesita de algo para amar. Esa es la naturaleza de Dios, por eso el ser humano necesita ese amor divino para que el amor pueda fluir como una fuente, como una planta produce, así, ese es el amor divino. Ahora el amor humano hemos dicho también de que depende del valor del objeto, o sea, del sentido del valor. Clasifica a las personas. ¿Cómo clasifica? Por su valor. El joven ama, se enamora de una señorita porque es bella, porque es hermosa. Y no solo eso, porque sabe trabajar, o es profesional, o tiene dinero. Y así crea valor, ama porque tiene un valor el objeto, por el sentido del valor. Ese es el amor humano, interesado. Mientras el amor divino no. El amor divino crea valor en el objeto que va a amar. O sea, ve la posibilidad de que al malo lo puede convertir en bueno. Dios es creador. Por eso el que tiene el amor de Dios tiene a Cristo, un creador. Cristo entonces, ¿qué puede hacer? Puede levantar al caído, puede dar fuerzas al cansado, puede salvar al pecador. Es como el alfarero, que una vasija roto lo puede nuevamente molerlo, convertirlo en arena y fabricar otra vez un vaso. Entonces, crea valor en el objeto que va a amar. Mientras el amor humano, dijimos, no, solamente a los buenos ama. Luego la cuarta característica hemos dicho que el amor humano busca a Dios. Porque el amor egoísta también quiere salvarse, busca la salvación. Las religiones falsas se basan en ese amor, porque dice hay que buscar a Dios, hay que salvarse, hay que arrepentirse, hay que creer, hay que obedecer, hay que predicar, hay que hacer todo, dice, ¿para qué? Para agradar a Dios, para buscar a Dios, para salvarse. Entonces, el hombre tiene que buscar a Dios. Pero el plan de salvación no, dice que Dios busca al hombre. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. El pecador es como una oveja perdida. El Espíritu Santo lo está llamando, lo está buscando. Entonces, no puede el hombre buscar y Dios buscar, nunca se encontrarían. No, el hombre no puede buscar, porque si busca va a buscar mal, porque el hombre es pecador, está torcido, malogrado. Eso es lo que necesitamos comprender. El ser humano más bien debe despertar y estar atento al llamado de Dios. Dios le está llamando todo el día, desde que amanece hasta que anochece. Aún en la noche está durmiendo, aún en sueños le puede estar llamando. Le da sueños para que pueda reflexionar. Así que Dios nos está llamando las 24 horas del día. Entonces, si el hombre va a buscar, está descuidando el llamado de Dios. Pero nosotros, como las cosas de este mundo nos absorben, estamos ocupados en nosotros, nunca respondemos al llamado de Dios. Una vez que respondemos como la oveja perdida, Cristo nos encuentra y estamos dispuestos a ser llevados, entonces ya Cristo nos compró cuando murió, entonces Cristo nos dará la salvación. Sigamos con una quinta característica.
El amor humano aspira siempre subir, ser superior, ser maestro. Siempre quiere escalar, quiere ser superior a todos, no quiere rebajarse, no quiere ser igual que los otros, no quiere ser siervo. Así como el niño ya está en 5º grado, no va a querer regresar al 1er grado. O es como un pastor, un administrador, no va a querer ser un peón, un trabajador, ¿no? Un pastor no va a querer ser misionero. Es algo así, el amor humano no quiere rebajarse, pero el amor divino no. El amor divino se rebaja al nivel de la persona a quien va a amar. Cristo se rebajó, dejó el cielo, se hizo hombre, igual que el hombre, para salvar al hombre. Por eso Juan Bautista dijo, a mí me toca menguar. El amor humano ahora, en la 6ª característica hemos aprendido, el amor humano tiene pues mucha autoestima, se quiere a sí mismo, dice yo puedo, yo quiero, dice, así como el apóstol Pablo decía yo quiero hacer el bien, pero nunca pudo hacer el bien. El ser humano tiene mucha autoestima, psicología, quiere vencer, quiere triunfar, quiere obedecer, quiere cumplir, quiere predicar, ¿no? Pero para gloriarse. Pero el amor divino no. El amor divino se niega a sí mismo. Para Dios no tiene valor la vida humana del ser humano tal como ha nacido en este mundo, porque es una vida llena de pecado, un corazón egoísta. Tiene la caja fuerte donde están los pecados. Entonces necesitamos nosotros negarnos para que Dios pueda crear una nueva vida, para que nos deseche. Y por último, el amor humano se resiste a la muerte, se resiste al sacrificio, se resiste al sufrimiento, no quiere comodidad. No va a morir por causa de Cristo. Aún no quiere que su ego muera para tener vida espiritual y para tener salvación. El amor humano quiere salvarse con el yo, con el egoísmo. Solamente quiere que la palabra de Dios lo eduque, lo mejore, lo reforme, lo perfeccione, pero la palabra de Dios dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Romanos 8, 7 y 8 ya hemos visto, la carne, la vida carnal es enemistad contra Dios. Tiene que primero reconocer y amistarse, reconciliarse con Dios y desechar el egoísmo, el yo, y morir al yo. Y va a nacer a una vida nueva. Ahora sí, nace con el amor de Dios, con el verdadero amor. El verdadero amor sí, entonces, ¿qué va a hacer? Se va a sacrificar. El sacrificio, dice, va a ser un placer. Y si es posible, dará su vida. Y lo primero que hace es entregar su yo, su vida natural, su vida carnal, para que sea crucificado juntamente con Cristo, como dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Está dispuesto a enfrentar la muerte. Más bien lo que está salvado es de la segunda muerte. Después de 1000 años ya viene el juicio final, esa es la segunda muerte, una muerte de desesperanza, una muerte donde no hay retorno, no hay regreso. De eso sí está librado el hombre espiritual, el Hijo de Dios. Así que esto es lo que nosotros necesitamos saber. Si nosotros solamente tenemos el amor humano, entonces necesitamos urgente abrir nuestro oído espiritual, fe. Necesitamos abrir nuestro ojo espiritual, ver que los ángeles, el Espíritu Santo nos está buscando y nos quiere vender ese amor que necesitamos. Con ese amor sí podemos enfrentar la muerte, podemos enfrentar los momentos más difíciles de la historia de este mundo. Ese es el estudio que nosotros necesitamos
seguir realizando en esta oportunidad. Necesitamos un amor que no termine. Pero el cristianismo moderno no puede apreciar la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo, que supera todo conocimiento. Eso es lo que nos dice la Biblia en Efesios 3, 18, 19. Su concepto del amor está mucho más próximo al de la noción católica, al del Nuevo Testamento. El que no entiende el amor verdadero tiene una noción católica del amor, una noción o idea del amor del protestantismo. Y ahora podríamos también decir el amor del laodicense es tibio, no es amor divino, es amor humano. Con el amor humano quiere ser buen cristiano, quiere ser buen adventista, quiere dar el fuerte pregón con el amor humano. Eso no va a acontecer. Dice, en sus más elevados planteamientos no pueden ocultar su motivación egocéntrica. Es fácil darse cuenta de ello, porque los frutos del amor se van a mostrar. Así como dijimos, un árbol de higos siempre va a producir higos. Si tenemos amor en el corazón, vamos a producir amor al prójimo y cumplir la ley. La ley es amor y va a cumplir la ley por amor. Es un placer. La pregunta sería, ¿tenemos los adventistas en general la misma idea básica acerca del amor que la sustentada por las iglesias populares? ¿Cómo es? ¿Nuestro amor es diferente o es el mismo amor de las iglesias populares? Más específicamente, tenemos la misma idea de la justificación por la fe que tienen las iglesias populares, idea derivada de su creencia en la inmortalidad del alma. El amor humano, el amor falso, el amor egocéntrico, tiene su base en la inmortalidad del alma. Por dos sencillas razones. Uno, como hemos dicho, no quiere morir, no quiere enfrentar la muerte, quiere ser inmortal. Por eso cree en la inmortalidad del alma. Dos, porque sigue una vida de pecado. Solo el que tiene el amor puede vencer el pecado. Donde hay amor, desaparece el pecado. Pero como no tiene el amor de Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano, entonces, cree que sigue pecando y no va a morir. Dios me va a perdonar, dice, Dios es amor, Dios es bueno. Pero no sabe que el amor de Dios, el perdón de Dios, todo es condicional. Entonces, ahí está, por lo menos dos razones de que por lo menos tiene la inmortalidad, cree en la inmortalidad del alma sin saberlo. Es un pecado también desconocido, oculto. De acuerdo con el testigo fiel y verdadero de Apocalipsis 3, el ángel de la iglesia de la Odisea tiene un problema a este respecto, pero honesta y sinceramente no conoce su verdadera condición, porque tiene un pecado secreto en el corazón. Vamos a leer qué es lo que los mensajeros de 1888 predicaron sobre este asunto. Boletín de la Conferencia General de 1893, página 244, donde Alonso Tellones presentó este mensaje. Este pequeño párrafo, a ver qué nos puede enseñar. Dice: yo mismo he visto a algunos de los hermanos, después del encuentro de Minneapolis, decir amén a predicaciones o declaraciones que eran flagrantemente paganas, sin ser conscientes de confundirlas con la justicia de Cristo. Algunos de aquellos que tan abiertamente se manifestaron en contra
de aquella ocasión y votaron a mano alzada en contra, a partir de entonces le he visto decir amén a declaraciones que eran tan claras y decididamente papales que la misma Iglesia papal las puede pronunciar. Ya la hermana Juárez había escrito sobre esto, porque los que no aceptaron, dice, a Cristo, nuestra justicia, el mensaje de la justicia por la fe, que por medio de Cristo podemos llegar a ser justos y el justo puede vivir por fe, ¿no aceptaron ese mensaje? Dice que ahora fueron expuestos, dice, a confundirse y a creer, dice, ¿en quién? En las creencias papales o protestantes también. Eso es lo que aquí está diciendo. Ellos dicen amén, aceptan, dice, porque no entienden la verdad. Quiero saber de qué forma usted y yo podremos llevar un mensaje a este mundo, advirtiéndole contra la adoración de la bestia, mientras nos aferramos en nuestra misma profesión a las doctrinas de la bestia. Es ya tiempo de que los adventistas lo comprendan. Así predicaron Alonso Toitellones en 1893, Boletín de la Conferencia General, página 261, 262 hasta el 266. ¿Cómo se puede dar el fuerte pregón? Predicar contra las doctrinas falsas de la bestia, si uno mismo en su vida tiene y acepta las doctrinas, las enseñanzas de la bestia. Ahí está el problema. Si el ser humano pues tiene egoísmo, el egoísmo es pues el cuerno pequeño que se levantó, que salió. Y el carácter del egoísta, ¿cómo es? Tiene la imagen del mundo, la imagen de la bestia, un carácter humano, un carácter pecaminoso. ¿Qué clase de carácter? Un carácter, como dijimos, el amor humano le gusta imponer, le gusta ser superior, le gusta atropellar, le gusta mirar de arriba a los demás por debajo. Solamente quieren ser maestros grandes, no quieren ser siervos. Esa es la doctrina del romanismo, que en estos últimos días, bajo el nuevo orden mundial, se unirá con todos los poderes e impondrá. Si nosotros tenemos el ego, el amor al yo o el amor egoísta, entonces ¿cómo podemos prepararnos para dar el mensaje al mundo y advertir contra la adoración de la bestia? Imposible. Así que debido a no haber comprendido la importancia del amor de Cristo, necesitamos estudiar hasta comprender para renunciar al yo, para que con Cristo sea crucificado. Así que en el mundo religioso hay dos corrientes, hay dos escuelas totalmente separadas y opuestas sobre la justificación por la fe, porque la justificación se basa en el amor. Entonces ahí están las diferencias. Una con origen en Cristo y sus apóstoles, y la otra con origen en el gran desmoronamiento que alcanza sus etapas finales en la caída de Babilonia. Desde 1844 esas dos escuelas mantienen puntos de vista opuestos sobre el amor, la fe y la justicia de Cristo. Necesitamos seguir estudiando para poder nosotros ser liberados completamente por medio de la justicia de Cristo. Veamos brevemente sobre este asunto, cómo después de 1920, exactamente en 1926, apareció aquel libro que conocemos, Cristo nuestra justicia, de A.G. Daniels. ¿Qué podemos saber sobre esto? Poco tiempo después, el pastor A.G. Daniels publicó su renombrado y valioso libro, Cristo nuestra justicia. Muy conocido este pequeño libro,
Pero, ¿qué contiene allá? Contiene declaraciones francas y honestas, admitiendo que el mensaje de 1888 nunca fue verdaderamente aceptado. Y si no fue aceptado, nunca fue comprendido. Eso es lo que dice este pequeño libro de A.G. Daniels, que fue presidente de la Conferencia General de los Adventistas durante muchos años. Ahí en ese librito, página 39, 55, 58, 59, 63, 79, 86, allí nos dice de que ese mensaje de justicia, dice, nunca fue verdaderamente aceptado. Pero el autor no reproduce de forma completa el mensaje en sí mismo. El gran problema es que ese librito no tiene todo el mensaje completo, por el mismo hecho de ser un pequeño libro. Prácticamente ninguno de los aspectos singulares de 1888 del mensaje encuentra su expresión completa allí. Incluso las citas de Elena White que se incluyen parecen haber sido seleccionadas de tal manera que se eviten o filtren tales aspectos del contenido. Veamos, por ejemplo, en la conclusión de ese librito, Cristo nuestra justicia, allí podemos ver, intentando resumir la idea de este libro, dice, debemos entrar por la puerta de la fe. Viene a enfatizar los esfuerzos propios del hombre, en la página 130 y 131. ¿Ah? O sea que el hombre, dice, puede entrar por la puerta. Pero sabemos que, como hemos dicho, la puerta es estrecha. El ser humano no puede entrar así como está. El ser humano tiene que despojarse. ¿Ah? Tiene que descargarse de la carga del yo y de todas las cargas de esta vida. ¿Qué más? Es traicionado por una adhesión a la idea clave del legalismo. También ahí mezcla con el esfuerzo humano y el legalismo, también la justicia de Cristo. Hablando del legalismo, ¿qué dice? Dice allí, debemos hacer esto o aquello. Siempre está ahí el ser humano, que el hombre puede hacer esto o aquello, que repite hasta 7 veces en una sola frase. Expresiones del tipo, deberíamos orar más, deberíamos leer más la Biblia, debemos manifestar un mayor fervor, nos deberíamos sacrificar más, exaltando el yo. El hombre no puede hacer esas cosas. Necesita el amor de Dios y el Espíritu Santo debe obrar en el hombre. Y si es así, entonces ya no es lo que el hombre hace, sino Dios obrando en el hombre. Ya no es el esfuerzo humano, sino es el poder de Dios. Claramente, la Biblia dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es como una planta. Una buena planta no necesita esforzarse para producir. Produce por naturaleza su fruto. Si es árbol bueno, buenos frutos. Si es árbol malo, malos frutos. El hombre es malo. Por más que se esfuerce, nunca va a producir buenos frutos. Nunca va a llegar a ser santo, justo, bueno. Sino tiene que nacer. Más bien tiene que crecer en santidad, tiene que crecer en justicia, tiene que crecer en perfección. Y aún el crecimiento de santidad y perfección seguirá, dice, en el cielo, en la nueva tierra. No termina en este mundo. Pero no es crecer de lo malo a lo bueno. Así que aparecen frecuentemente en los llamamientos fervientes de nuestros dirigentes generales de estos días lo mismo. Demuestran una ignorancia y la verdadera motivación realmente es egoísta. La fe genuina que produce inevitablemente consagración plena no es
entendido o no es enseñado como debe ser en su lugar. Porque necesita una fe genuina, una fe verdadera, no la fe humana. Una fe que ni la muerte, ni la persecución, ni la violencia, ni las crisis, ni la angustia lo pueden afectar. Necesitamos la fe de Jesús. Y solamente Cristo nos puede impartir y Cristo nos puede hacer aumentar, hacer crecer. Nosotros necesitamos solamente cultivar, somos ayudantes. De hecho, ni una sola vez en todo el libro parece capaz de reconocer el pastor A.G. Daniels que Cristo es nuestro ejemplo, así como nuestro sustituto. Porque realmente Cristo es nuestro ejemplo. Si es nuestro ejemplo, necesitamos vivir esa vida. Cristo vivió en el Espíritu, puso a un lado el yo, nunca actuó en el yo, nunca dio lugar a la carne, dependió del Espíritu Santo y por eso vivió sin pecado y se ocupó en servir a la humanidad. Ese es el ejemplo. Entonces nosotros necesitamos llegar a eso, pero para llegar a eso tenemos que nacer del Espíritu. Vida nueva, el mismo mensaje que Jesús dio a Nicodemo, nacer de nuevo. Así que el autor realmente es ferviente y sincero, y su libro es muy valioso, pero el problema no es completo, y siempre la parte humana induce a que el hombre debe hacer esto, aquello, o que debe esforzarse, todo eso, ¿no? La Biblia dice, esforzaos en la gracia de Dios. Es prácticamente en la fuerza de Dios. Por eso dice, los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Quién va a dar la nueva fuerza? Es Dios, el Espíritu Santo. La fuerza del hombre no tiene valor. Es temporal, momentáneo. Luego también hemos visto, hay otro libro, de la crisis a la victoria. Es otro libro que ya hemos considerado. Así que todo esto hay que considerarlo con mucho estudio y con mucha oración, humillándose, pidiendo sabiduría de Dios. Solamente eso hemos considerado como una pequeña muestra de que no debemos conformarnos. Hay muchos que se conforman con ese librito, Cristo nuestra justicia, piensan que eso es todo el mensaje. Pero necesitamos tener hambre y buscar más. Sigamos entonces ahora. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Esa es la pregunta que la Biblia presenta, porque los antiguos así preguntaban, siempre querían hacer algo. Pero Jesús, ¿qué le dijo por medio de los apóstoles a Cornelio en Hechos 16:30? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Necesita creer nada más, fe verdadera. Para ser sinceros, en San Juan 3:16 encontramos una lista que el ser humano necesita comprender. ¿Y cuál es esa lista o el lineamiento que debemos seguir? Porque allí nos dice, todo el que en Él crea, eso es lo que Jesús dijo, ¿no? Todo el que en Él crea tendrá vida eterna. Eso es lo que encontramos ahí. Pero las Escrituras confirman todo esto por toda la Biblia. Pero en San Juan 10:35, allí también nos habla
de esto también. Y en Efesios 2, 8, 9, Gálatas 5, 6, allí tenemos las referencias. Efesios 2, 8 ya sabemos, dice, por fe y gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, dice, no por obras, para que nadie se gloríe, sino es obra de Dios. Todo es por fe. Y en San Juan hemos dicho 10:35, ¿qué nos dice? San Juan 10:35 nos dice, la palabra de Dios, San Juan capítulo 10, el verso 35 hemos dicho. No, es Gálatas 5:6, disculpen hermanos. Gálatas 5:6. Gálatas 5:6 nos dice lo siguiente. Es bueno por lo menos dar lectura. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Allí está la verdadera salvación, fe y amor. Cuando Jesús nos dice que debemos nacer de nuevo, no está llevándonos a un programa de obras. Es imposible. Nadie puede nacerse a sí mismo. No podemos nacernos nosotros mismos, sino que hemos de nacer. Tenemos que ser engendrados por el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Por eso es que el ser humano no necesita un programa de obras que tiene que hacer esto, aquello, lo otro. ¿A quién corresponde entonces la concepción o el nacimiento? En el versículo 8 de San Juan capítulo 3 nos dice Jesús que así como somos incapaces de decir de dónde proviene el viento, así es todo el que es nacido del Espíritu, respondió Jesús. Es Él quien produce en ti la nueva vida y crea en ti un nuevo corazón. Es Cristo. Por eso el Evangelio de las Buenas Nuevas es aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo es aceptar su amor, su ley en el corazón. Y por el poder de su gracia, el Espíritu Santo engendra una nueva vida. Entonces allí no encontramos nada de un programa de obras, ni hacer méritos, nada de eso. Ni siquiera el ser humano no necesita arrepentirse. Solamente es reconocer su condición desvalido, su condición perdida, su condición sin esperanza en este mundo, y aferrarse a Cristo de todo corazón. Ahora sí el Espíritu Santo impresionará su corazón, su mente, y le llevará al arrepentimiento. Así que tú das la bienvenida al nuevo nacimiento, permites que tenga lugar. El ser humano solo acepta, da bienvenida y permite. Y abandonas tu anterior práctica absorbista del mundo. Llámale cooperación si así lo quieres. Solo el ser humano entonces puede cooperar con esa obra de nacimiento que Dios quiere hacer. Pero el ser humano tiene que abandonar su vida antigua, estar dispuesto. Pero por lo que más quieras, jamás albergues la idea de que eres tu propio Salvador, ni siquiera en un 50%. Aún hay muchos enseñadores que dicen, tú tienes que hacer tu parte, dice, aunque sea el 50% y el otro 50% lo completa Cristo. Eso no existe en el plan de salvación, ni en la Biblia. Dice, la obra de salvación es todo el 100% de Cristo, desde principio hasta el fin. Cristo dice, yo soy el alfa y la omega. Toda la obra de restauración, de que nos vuelva a la vida original de Adán y Eva,
es obra de Dios. Por eso la salvación es fácil. Más bien, la vida del camino ancho en el mundo es difícil, porque el ser humano tiene que sacrificarse para vivir en este mundo. El ser humano tiene que enfrentar los problemas del pecado y todos los males de este mundo, de los sistemas de educación, de economía, de la alimentación, de las leyes, de las religiones, tiene que enfrentar. Es difícil la vida en este mundo, pero la salvación, si uno aceptó realmente a Cristo, Cristo entró a su vida, se torna fácil. Como hemos visto, es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja, dice, del agujero. O Jesús dijo, mi yugo es fácil, mi carga ligera. Pero si no tenemos el amor de Dios, si no tenemos a Cristo, si no tenemos la fe que hemos recibido del testigo fiel, ¿no? Si no tenemos la justicia de Cristo, o sea, no hemos nacido a una vida de justicia, si no tenemos el Espíritu, la mente de Cristo, mente espiritual, ahora sí la vida religiosa, egoísta, será difícil. Así que debemos cooperar con Cristo al permitir que se cumpla en ti y en mí su bendita voluntad. Y cuando eso sea finalmente realizado en su plenitud, a Él solo habremos de dar gloria. El hombre no puede gloriarse porque todo lo que hace o lo que tiene o lo que piensa, habla, no tiene ningún valor porque está contaminado de pecado. Por eso debe morir, dice. El Santo Espíritu no hace su morada en la hierba, en los árboles, en los animales. Eso es panteísmo. Dios ha dispuesto en el plan de salvación morar en el ser humano, que es el templo de Dios. Porque hemos sido creados, dice, a imagen de Dios. Dios es un templo. El santuario es copia de Dios. Por eso Jesús, cuando estaba en esta tierra, ¿qué dijo? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cristo es el verdadero templo. Nosotros somos su imagen, también hemos sido creados templos del Espíritu Santo, sino que el pecado nos separó del Espíritu Santo. Entonces es como decir, si le decimos al fumador, al bebedor, al drogadicto, al fornicario, al idólatra, que Dios lo tiene en tanta estima como para disponer que su cuerpo sea precisamente la morada de su Espíritu Santo, ¿cómo sería eso? O digámosle, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ha iluminado tu alma y te ha concedido el Espíritu Santo a fin de convencerte de pecado. San Juan 16:18 y San Juan 1:9. Cristo compró tu cuerpo y tu alma por precio, por su sangre. 1 Corintios 6:20. Cristo hizo el sacrificio necesario para reconciliar tu alma con Dios y Cristo murió ya su segunda muerte, para liberarnos de la muerte eterna. Hebreos 2:9. Te hace todas las promesas que hizo a Abraham, Génesis 12:1-3. Hace esto tan sencillo, pero solamente, ¿qué hizo Abraham? Abraham creó, dice, y le fue contado por justicia. Entonces necesitamos fe solamente, nacer a vida nueva, para que el Espíritu Santo pueda morar. Porque el Espíritu Santo no puede morar, como hemos dicho, en un fumador, en un bebedor, en un drogadicto, en un fornicario, en un idólatra. No puede morar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué hace primero? Lo desecha y crea una vida nueva. Allí mora el Espíritu Santo. Ese es el gran plan de salvación que gradualmente necesitamos
ir entendiendo y aprendiendo en la escuela de Cristo. ¿Qué dice 2 Corintios 5:20? Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El pecado nos aleja de Dios, tenemos que reconciliarnos. Y entonces, ve lo que sucede. La motivación de la gracia logrará aquello de lo que fue incapaz por medio del miedo o el ser humano no puede. Pero la gracia sí puede hacer. Entonces sucede que tu corazón queda subyugado por el amor de Cristo, que enfrentó hasta la muerte, y desaparece toda esperanza en ti mismo. El hombre en sí mismo no tiene ninguna esperanza. Ahora sí, entonces, el corazón del ser humano, que es duro de piedra, es desechado, quebrantado, y Cristo le da un corazón nuevo de carne. Por eso la hermana White advirtió contra todas esas enseñanzas que no son correctas. En Revista Heraldo del 3 de septiembre de 1889 advirtió: teorías falsas e ideas erróneas tomarán cautivas las mentes, Cristo y su justicia se desvanecerán en la experiencia de muchos y su fe vendrá a resultar desprovista de poder y vida, a menos que el mensaje sea realmente aceptado. Aceptar el mensaje es aceptar a Cristo, aceptar el amor y a cambio entregar nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos. Pero si no acontece eso, dice, ¿qué va a pasar? Teorías falsas y erróneas cautivará las mentes. No vamos a poder comprender correctamente la Biblia, ni el Espíritu de Profecía, ni el plan de salvación. Y el mensaje de Cristo y su justicia se va a desvanecer en la experiencia, no va a haber. Y la vida cristiana va a estar desprovista de poder y vida. Y sin poder no hay un cambio total, no hay un cambio real. Necesitamos reconciliación. Reconciliación es hacer un giro de 180 grados. Nosotros marchamos con la corriente de este mundo, vamos al mundo, por eso nos gusta el mundo, por eso vivimos en el mundo, por eso trabajamos por el mundo y nos afanamos en las cosas del mundo. Pero ser cristiano, aceptar a Cristo, si el que aceptó a Cristo, dice, hace un giro. Su vida ahora tiene poder y su vida va a crecer, su vida va a subir, va hacia el cielo. Es un camino ascendiente, un camino estrecho, pero fácil porque no lleva el mundo. Si llevara al mundo sería difícil. Si llevaría el pecado sería difícil. El pecado debe morir, o sea, la raíz de todo el pecado. Eso es lo que dijo la hermana White, que dijo que no comprendieron que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1, 16, 17. Y que si la Iglesia verdaderamente poseyera el Evangelio de Cristo en su plenitud, el poder la acompañaría necesariamente. Así no reconocieron el principio básico de la justicia por la fe, que si uno posee la fe, la justicia acompaña también. Entonces realmente el mundo religioso no tiene el verdadero evangelio en su plenitud, solo es una pequeña parte. Y en muchos casos, como dice Pablo, es un evangelio pervertido. Pervertido quiere decir mezclado o al revés. La justificación por la fe que hacen las iglesias populares está desprovista del amor que presenta la palabra de Dios, la Biblia. Y toda justificación por la fe sin el amor en el corazón, de nada sirve. Y no pueden, dice, discernir la relación que existe entre el ministerio del sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial y una comprensión de la verdadera justicia por la fe. Ambos también
son la misma cosa y van juntas. Por eso es que vamos a tener que estudiar próximamente que el ser humano es un santuario viviente. El cristianismo, el adventismo todavía no ha podido llegar a entender a eso. Necesitamos aceptar a Cristo para entender eso. El cristianismo o el adventismo solo cree que hay un santuario original en el cielo, sin saber de que el santuario original es Cristo, es Dios. Y si nosotros nacemos a vida nueva, también podemos ser nuevamente santuario viviente. Adán y Eva fueron creados un santuario viviente. Eso dice deseado a todas las gentes. Y siempre fue, dice, el propósito de Dios, que sus criaturas sean un santuario viviente donde pueda morar su Espíritu Santo. Pero el pecado, dice, dejó a un lado al Espíritu Santo y se posesionó de ese templo para destruirlo. Entonces, ahí está el plan de salvación en el santuario. En el libro Primeros Escritos, allí hemos visto ya, en la página 55, hemos leído y podemos repetir. Dice, los que se levantan con Jesús elevaban su fe hacia el lugar santísimo. Ahí está. Y rogaban, Padre mío, danos de tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, mucho gozo y mucha paz. Así que Cristo intercede en el santuario celestial para que nos pueda impartir su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, ¿qué trae? Amor, dice, mucho gozo, mucha paz. Y ese Espíritu Santo, ¿qué hace? Tiene poder para limpiar el templo de nuestra alma, para restaurarlo, para reconstruirlo, para que pueda morar, para que el creyente en Cristo, justificado, pueda nuevamente llegar a ser santuario viviente, templo viviente. Pero no confundamos con el panteísmo de aquel libro que fue la apostasía alfa, que por nombre tenía ese libro, el templo viviente. No estamos diciendo que no estamos hablando de ese templo viviente, porque allí en ese libro decía de que Dios puede morar en el pecador, así como mora en la planta, en los animales, en un corazón también sucio, pecaminoso, egoísta, el Espíritu Santo puede morar. No. El Espíritu Santo puede trabajar de afuera, puede llamarlo, puede suplicarle, puede impresionarle para que reconozca su vida pecaminosa, pero no puede morar. Es un trabajo de afuera. Pero cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, ahora sí el Espíritu Santo ingresa cuando el ser humano pues entrega su vida y se rinde y da el permiso. Recién ahora sí es limpiado ese templo, así como Jesús limpió el templo de Jerusalén 3 veces. Ahora sí el Espíritu Santo puede morar. El Espíritu Santo, el ser humano, entonces va a ser un santuario viviente. No nos conviene utilizar ese nombre del templo viviente porque nos vamos a confundir. Mejor es santuario viviente. Va a tener, ¿qué cosa? Mucha luz, poder, amor, gozo y paz. Pero también dice, al mismo tiempo, los que no habían comprendido el verdadero amor y los que no habían aceptado a Cristo, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, pedían sin fe. Sin fe también pedían a Dios, oraban a Dios. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios.
Dice, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús los había dejado. ¿Por qué los ha dejado Jesús? Porque su fe se derrumbó, su fe prácticamente se debilitó, su fe murió, sin fe. ¿Por qué murió? Porque comenzaron a confiar en sí mismos, en las cosas de este mundo, en las cosas visibles. Pero ellos seguían, dice, en la iglesia, eran creyentes, seguían orando a Dios, si es posible día y noche. Pero Satanás, dice, parecía estar a su lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Entonces son creyentes que están llevando adelante la obra de Dios, pero les falta la fe verdadera. Tienen fe humana, amor humano. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar, Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ellas una influencia impía. En ella había luz y mucho poder. O sea, luz es conocimiento. Conocerán todas las doctrinas, principios, profecías, y tendrán mucho poder, hasta milagros podrán hacer. Pero nada de dulce amor, ni gozo, ni paz. Esa es la diferencia. Si no tiene amor, siempre esa persona va a vivir vacío de la vida. Siempre va a tener el enojo, el rencor, el odio, la desconformidad, la lucha, contienda. Santiago dijo, esa sabiduría, dice, es terrenal y diabólica. Y no va a tener gozo, no va a ser feliz. Todas las cosas de este mundo estarán contra él y no tendrá paz. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Allí está lo que ya en unos estudios anteriores habíamos estudiado. Primeros Escritos, páginas 55-56. Por eso es que comprender este asunto del amor es de importancia capital, es de vida o muerte, es de salvación o perdición. Es prepararnos para enfrentar esta crisis o descuidar la preparación. Entonces la compañía que seguía postrada delante del trono es el grupo que rechazó la verdad del santuario. No llegaron a comprender. Por eso nosotros vamos a tener que estudiar próximamente. Así que durante su vida en la tierra, Jesús, dice, oró sin cesar. Oró por personas de forma individual. Considera el caso de Pedro, por ejemplo. Simón, Simón, le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Lucas 22:31. ¿Y cuánta falta le hizo que hubiese orado así por él? Estuvo a pocos milímetros de su perdición cuando negó por 3 veces no conocer ni siquiera a Jesús. Más tarde, al recapacitar en lo que había hecho, quedó quebrantado hasta el punto de llorar amargamente. En situaciones parecidas a esa, más de uno se ha quitado la vida, pero en su agonía, Pedro debió recordar las palabras de Jesús: yo he rogado por ti para que no falte tu fe. Aferrado a esa promesa de esperanza, pudo arrepentirse, pudo reconocer y estar dispuesto a cambiar y a entregar su vida completamente a Cristo. Ahora nos haremos una pregunta. ¿Hizo Jesús esa misma oración en favor de Judas también? Así es. Cuando Jesús oraba, el Padre oía sus oraciones y los ángeles estaban prestos a realizar lo que Jesús pedía, pero no encontramos evidencias en el relato inspirado de que Jesús orase por Judas así, para que tu fe no falte en la hora de prueba. La razón es que para el tiempo en que Jesús oró por Pedro de esa forma, Judas no tenía ya fe alguna por la que orar. Judas había perdido toda la fe. Por eso necesitamos mantener esa fe, cultivar esa fe, pedir a Dios cada día que aumente la fe que Él nos ha dado, no nuestra fe.
Así que todo gira en torno a la fe y al amor y a la decisión de renunciar a nuestra vida, porque no hay esperanza en nosotros, ni en el mundo, ni en ninguna cosa. La única esperanza es en Cristo. Por eso, 1 Corintios 13 termina diciendo, son 3 cosas que el ser humano necesita: la fe, el amor y la esperanza. De los tales, el mayor es el amor. Que Dios bendiga su palabra y el día de mañana seguiremos estudiando. Amén.